En la diapositiva número 6, veamos ahora en qué consiste la evaluación del área de comunicación. Hasta este momento hemos estado hablando de la evaluación en general, los enfoques que lo sustentan. En el material también ustedes pueden revisar la información de manera más detallada. Y ahora nos vamos a centrar en el tema de la evaluación del área de comunicación, porque no podemos hablar de evaluación de lectura ni evaluación de la comprensión lectora si no partimos de la evaluación de la comunicación. Entonces, dentro del diseño curricular básico podemos encontrar las capacidades u organizadores. En este caso tenemos 3. La comunicación oral, está en el diseño curricular como expresión y comprensión oral. La comunicación escrita, lectura, que está en el diseño curricular como comprensión de textos. Y la comunicación escrita, escritura, que en el diseño curricular aparece como producción de textos. Para hacer la evaluación de la comunicación consideramos todas estas capacidades interrelacionadas. Entonces, sabemos bien que para nosotros desarrollar los aprendizajes de lectura y escritura necesitamos ahondar, enfatizar todo lo relacionado con la comunicación oral. Si no desarrolla el niño en sus primeros años la comunicación oral de manera espontánea, luego ya dirigida, estructurada, no se le da todas las posibilidades para explorar la comunicación oral, habrá dificultades en la lectura y escritura. Es más, luego veremos que si bien la lectura es toda esta capacidad, todo un proceso, en algunos casos se le menciona como una competencia lectora, no obstante hay una serie de habilidades, microhabilidades o destrezas que están implicadas, las mismas que hemos revisado en cursos anteriores, que deberíamos enfocar para poder trabajar una evaluación que aborde todo este proceso de lectura. En la diapositiva número 7, veamos entonces en qué consiste la evaluación de la comprensión lectora. Entonces, recalco nuevamente, no es lo mismo evaluar la lectura que evaluar la comprensión lectora. Evaluar la lectura implicará algo mucho más amplio, porque repito, la lectura tiene muchas habilidades, microhabilidades y destrezas. Nos vamos a centrar en una de ellas. Una de estas habilidades o destrezas es la comprensión lectora. Si yo voy a evaluar la comprensión lectora, podría evaluarla de diferentes maneras. En primer lugar, podría ser a partir de las microhabilidades, ¿no? Es decir, cuáles son todas aquellas microhabilidades relacionadas con la comprensión lectora. Podría evaluarla desde los niveles de comprensión, el nivel literal, inferencial y crítico, son una clasificación la más básica cuando sabemos que existen muchos más niveles. O podríamos evaluar la comprensión lectora en tanto estrategias de comprensión que utilizo para poder comprender cuando leo. Entonces, dependiendo cuál sea el criterio, la organización de la evaluación, que para eso, ¿no?, el curso de gestión, cómo gestionamos, la organización, la planificación, la ejecución de esa planificación, utilizando los instrumentos y procedimientos más adecuados, tendrán que partir de esta identificación de los criterios que vamos a considerar para la evaluación. Entonces, justamente, como es necesario en toda gestión, pasamos a ver en la diapositiva 8 la planificación de la evaluación. La planificación considera una serie de pasos. El primer paso, que es el más importante, es la identificación del objeto a ser evaluado. Entonces, si yo tengo como objeto a ser evaluado, voy a evaluar la comprensión, supongamos, puedo ser más específico, ¿no?, la comprensión en el nivel literal. Ya estoy especificando. Ya identificando el objeto, podré pasar al siguiente paso, que es determinar el fin, o sea, ¿para qué es que quiero hacer esa evaluación? Porque si estoy determinando bien el objeto de evaluación, el proceso de planificación va a ser mucho más coherente, va a tener mucha más consistencia.
Cuando ya determiné el fin, es decir, para qué es que quiero hacer la evaluación, paso a definir la tercera fase, definir los criterios. Entonces, ¿qué criterios voy a evaluar de ese objeto y con esa finalidad? Entonces, los criterios pueden variar, ¿no? Pueden ser mucho más criterios macro, micro. A veces hay una confusión entre criterios e indicadores, ¿no? Los criterios son los parámetros de referencia o variables bajo las cuales vamos a hacer la comparación, porque toda una evaluación exige una comparación, una observación comparativa. Si van a ser indicadores, una expresión mucho más concreta, como su nombre lo dice, nos indica de manera concreta y específica cuáles son los aspectos que están determinando que efectivamente se está cumpliendo el criterio. Una vez que definimos los criterios, pasamos a organizar la recolección, es decir, cómo es que yo voy a recoger esa información, de qué manera voy a recogerla, qué instrumentos, qué procedimientos, qué estrategias utilizaré para recolectar esa información. Obviamente, si he pasado el proceso hasta acá de manera adecuada, la información me va a ser útil. Pero si hubiera habido algún problema con la identificación del objeto, o sea, no hay coherencia entre la identificación del objeto, el fin y los criterios, esa recolección no tendrá mucho sentido. Después tenemos el quinto paso, procesar y analizar la información. Es decir, no basta con haber recogido, sino que ahora voy a procesar, reviso esa información, ¿no? Y la voy a analizar. ¿Qué pasó? También cuando hago ese análisis tengo que guiarme de lo que era el fin de la evaluación, ¿no? Y cuáles eran los criterios. Cuando analizo la información, es decir, divido en todos los elementos posibles el objeto y la información recolectada, pasaré a interpretar y juzgar. Emito un juicio. Toda evaluación implica un juicio valorativo. Entonces diré, ¿está bien esto? ¿No está bien esto? ¿Está bien? ¿En qué sentido? ¿Qué cosa debe mejorarse? Una vez que tengo estas conclusiones que son resultado del juicio, pasaré a la toma de decisiones pertinentes. Porque muchas veces tomamos decisiones, pero no son las pertinentes. ¿Cómo puedo percatarme de que estoy tomando la decisión pertinente? Porque voy a revisar los otros elementos de la planificación, el objeto, el fin, los criterios. De esta manera sabré qué decisiones voy a tomar. Bueno, la mayoría de las veces uno no se pone a explicitar todos los pasos, pero es lo que hacemos en el cotidiano cuando hacemos actividades de evaluación. Es decir, ya tenemos ese mecanismo de planificación y hacemos ese proceso. Si no estamos obteniendo los resultados deseados, es allí donde tenemos que hacer una reflexión para ver qué está pasando con nuestra planificación de la evaluación o con nuestra enseñanza.